a preguntarle a alguien que sabe muchísimo. Estoy hablando de la doctora Miriam Bruno, que ya está en comunicación con nosotros, médica infectóloga. Doctora Bruno, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. ¿Cómo está analizando este momento tan particular, donde por un lado empezamos a flexibilizar ciertas cuestiones que traía la cuarentena, el gobierno lo ha tomado con esa decisión, y por otro lado lo que estamos viendo, bueno, en el día de ayer, por ejemplo, un récord, ¿no?, de contagios por un lado y también prácticamente un récord de muertes? Bueno, yo creo que eso va un poco siempre en paralelo, si bien uno, o sea, las muertes tienen que ver con casos graves, siempre uno espera que los casos graves sean pocos, pero si hay muchos casos, va a aumentar también los casos graves y las muertes. Me parece que estamos justo como decía el ministro, estamos en ese momento donde lo venimos esperando que suceda desde principio de año, que íbamos a tener este momento, y yo creo que lo que hay que pensar es en eso. Creo que hay mucho cansancio en la población, que hay cosas que se flexibilizaron, también blanqueando incluso algunas situaciones, pero el hecho de blanquearla permite también por ahí trabajar más en eso, en tener más precauciones, pues si uno por ahí o sea, uno veía que había más encuentros, la gente salía más, había bajado un poco digamos, las herramientas de prevención, la gente se estaba juntando en lugares cerrados para no ser vistos. Entonces me parece que esto de blanquear algunas cosas hace que podamos también hablar de las medidas de prevención, y esto que saber que en una época, encima el invierno, donde generalmente los ambientes permanecen mucho más tiempo cerrados, hay más posibilidades de condensación del virus si hay una persona que estuviese infectada, con lo cual la posibilidad de transmisión también es mayor. Así que por eso me parece que es importante extremar todas las medidas de precaución, evitar todo lo que sean las reuniones, digamos, en lugares cerrados. Doctora, yo decía recién que la fotografía que nos mostraba en el día de ayer las cifras del COVID-19, estos 5.340 personas que han dado COVID-19 positivo, reflejan una realidad que quizás data de qué momento, de hace 10 días, 12 días aproximadamente. Sí, de los últimos creo que 2-3 semanas es lo que se va viendo, digamos, en la circulación del virus. Siempre hay que recordar que el virus, en general, el periodo de incubación, más o menos, el promedio son 7 a 10 días, sí, con un máximo de 14, pero a veces hay promedio, así que esto lo que evidencia es lo que sucedió más o menos hace 7 a 10 días en la población, con lo cual esto uno sabe que también todavía está toda la flexibilización, entonces tenemos situaciones donde, para empeorar, y encima las personas que están con cuadros graves no es que se mueren el primer día, o sea, se mueren generalmente después de varios días o semanas que están en la terapia intensiva, con lo cual esto está arrastrado, incluso de situaciones previas también. A ver, ¿y es válido este razonamiento si con la cuarentena estricta que teníamos hace 10, 12 días se dio este cuadro de situación con una flexibilización parcial, que es lo que tenemos hoy, ese cuadro puede empeorar hacia adelante? Yo creo que, por lo que decía, me parece que algunas cosas se han blanqueado, porque yo creo que esa cuarentena no estaba funcionando, o sea, por lo que uno veía, no estaba funcionando de la manera que funcionó al principio. Entonces me parece que no estábamos viendo lo de la cuarentena, estamos viendo esa flexibilización, digamos, informal que sucedía. Uno escuchaba la gente que se reunía, la gente, digamos, que se encontraba, y no siempre, como digo, o sea, a veces no en lugares abiertos porque era más evidente, también en lugares abiertos, pero eso generalmente es menor el riesgo, sino que lo hacía en lugares cerrados y a veces ahí no se cuidaban los modos, digamos, de estar el distanciamiento, el uso de barbijos, se hacían comidas y demás. Entonces me parece que estamos viendo eso en realidad. Doctora, ¿y qué expectativa le genera a usted lo que ha sido, bueno, por supuesto, el anuncio de que una de las fases de lo que es el desarrollo de una vacuna vinculada a un laboratorio muy importante ya se está realizando en la Argentina? ¿Le parece que podemos tener vacuna antes de fin de año? Y la verdad que no es muy fácil, porque hay que pensar que primero se llevan a cabo los estudios con un número importante de personas, hay que ver la respuesta de anticuerpos, que es lo que pasa por lo menos al mes de esas personas, que es
lo que se evalúa en general mínimamente, Sí. ¿sí? A ver si se desarrollan estos anticuerpos, y en el caso de que se generen anticuerpos adecuados y demás, en el análisis y todo eso, comenzar la producción, que eso es un tema importante. O sea, yo puedo tener una vacuna muy efectiva por los resultados, Sí. pero hasta que se produce la comercialización y todo, lleva un tiempo más y más, porque tiene que haber un número importante para poder llegar a abrirlo, digamos, a por lo menos los grupos de riesgo. Uno sabe que de entrada no van a poder vacunarse todos, pero va a haber grupos que van a ser los primeros que van a ser importantes para vacunarse. Así que yo creo que, digamos, no sé, pero las expectativas por la gente que he escuchado relacionado al desarrollo de las vacunas serían para fin de año como mínimo, así que falta un tiempito todavía. Sí, exactamente, falta un tiempo. Le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable, doctora. Muchas gracias a ustedes también.